En este espacio siempre te he dicho que Bitcoin tiene la misma utilidad valiendo $1 que valiendo 1.000.000. Y eso es cierto, su capacidad de transferir valor entre pares no va a cambiar. Pero, ¿la percepción de la persona cambia con respecto al precio de Bitcoin? De esto quiero que platiquemos el día de hoy aquí en el 744 de Bitcoin en español. Comenzamos. Descentralizados, espero que no esté pasando nada en el entorno porque la verdad es que ando fuera estos días, así que lo que estás escuchando en estos episodios, estos últimos 3, lo dejé programado desde la semana pasada. Y si algo importante ha ocurrido en estos días y no has escuchado nada al respecto, mañana lo platicamos sin falta, ¿vale? Hoy quiero traer uno de los temas que fueron tocados en el Twitter Space en el que participé precisamente el miércoles de la semana pasada y que me hizo bastante eco. En esta charla hablamos de qué tan importante es el tema del precio de Bitcoin y cómo repercutiría en los inversionistas, los especuladores y los que decimos estar aquí por la por la tecnología o por las características de tener un dinero duro que tiene Bitcoin. La primera pregunta es bien básica, pero es súper importante. ¿Estaríamos aquí si el precio de Bitcoin no tuviera una tendencia a incrementar? Es difícil pensarlo, pero sobre todo porque la gran mayoría entramos a este sector motivados por las ganancias de las que vemos o escuchamos en un principio. Hazme saber, por cierto, si es tu caso que llegaste por el lado de la tecnología, porque te conquistó el white paper antes que el precio. Me pregunto si hay alguien en la comunidad de descentralizados que llegó de esta manera y me gustaría saberlo. Como bien sabes, yo no fui esa clase de persona, yo vi a Bitcoin en $2,000, vi su gráfico y cuando todavía ni siquiera entendía los gráficos dije, de aquí soy. Pero al darme cuenta de que Bitcoin no era otra cosa más que tecnología y yo, fan de ella, pues me interesé por estudiarla hasta llegar a más de 800 podcasts publicados y más de 600 clases en video enseñando sobre todo lo que he aprendido desde 2017 hasta hoy sobre Bitcoin. Pero fuera de este anuncio que me acabo de aventar, en verdad es que sin el potencial de apreciación existiría un poquito más de resistencia por mi parte, aún siendo fan de la tecnología, para entrar a este sector. Porque el hecho de que el precio comenzara a subir es el que me hizo querer aprender sobre economía, sobre cómo funcionaba el sistema económico tradicional y entender en consecuencia por qué el precio de Bitcoin es que sube. Yo dije en esa charla de Twitter que el mejor aspecto fundamental que tiene Bitcoin para saber que seguirá subiendo el precio es el propio sistema económico tradicional, porque su base inflacionaria hace que cualquier activo que no lo sea se pueda apreciar al generar una paridad. El oro, por ejemplo, es una reserva de valor precisamente por eso, por la devaluación que tienen las divisas frente a la dificultad de incrementar el circulante de oro, y no solo de incrementarlo, sino también de demostrar que siquiera es cuantificable, pero también ese es otro punto. Y en esa charla me comentaron, bueno, sí, pero para que el precio de Bitcoin siga subiendo, tienen que venir nuevos inversionistas y entregar su dinero a un precio alto para ellos como para entrar y suficientemente alto para ti como para vender. Y sí, en términos especulativos esto es completamente cierto, el comprador va a buscar vender más caro, pero esta es la regla de todo mercado, ahí está precisamente la clave. Lo mismo necesitan las acciones de Apple, las de Berkshire Hathaway, las de Microsoft. Si no entra más dinero, los que compraron cuando valían apenas un par de dólares estas acciones no tendrían ninguna ganancia y ellos esperan a que siga creciendo el precio por parte en primera del crecimiento interno de las empresas y también en segundo término por el efecto inflacionario. Mi propio tío Warren Buffett entró a Apple súper tarde porque es bien conservador. Su compra fue la venta en ganancias de otra persona o de otra empresa. Él se puede decir que compró caro, pero espera que todavía sea más cara esa acción como para poderla vender. Mi amigo Elon Musk también llegó tardísimo a Bitcoin. Aquí los descentralizados podemos abiertamente presumir que vimos el potencial de Bitcoin antes que el mismísimo Elon Musk. Aunque también podríamos decir que no entendíamos nada y solo queríamos ganar dinero, pero finalmente lo hicimos antes que Elon Musk. El punto es que todo mercado se maneja de esta manera. Bitcoin como tecnología nos permite transferir valor y si el precio no hubiera explotado a causa del FOMO, hoy Bitcoin seguiría funcionando para exactamente lo mismo entre un nicho más reducido de personas, eso sí, y con la diferencia de que las transacciones podrían ser en términos más grandes, por ejemplo, pagar 10,000 bitcoins por 2 pizzas. Lo que sí entiendo es qué pasaría con nuestra parte especuladora si el precio se llega a desplomar a la velocidad que Bitcoin lo sabe hacer. ¿Qué pasaría si además se queda ahí durante varios años? Bueno, pues una vez más nos podemos comparar con lo que le pasaría a los inversionistas de Apple o de Microsoft o de cualquier otra empresa si las acciones se fueran al piso. Estoy leyendo de hecho una biografía de Jeff Bezos en este momento y ahí se comparten las cartas que les envía a los inversionistas. En una de ellas explica el crecimiento que tiene la empresa en contraste con el desplome de sus acciones.
Esto después de una de las primeras crisis financieras que vivió Amazon. Allí en esta carta se detalla que el precio de la acción no es tan relevante como lo que hay por detrás de esa acción. Sabríamos, por ejemplo, que una acción desplomada de Apple tiene buenas oportunidades de recuperarse porque la empresa sigue siendo la misma. Las de Amazon también. ¿Y qué pasa con Bitcoin? A diferencia de una empresa, aquí sus reglas no van a cambiar. No tenemos que especular o confiar que el iPhone 30 va a ser tan innovador como lo fue el 1 y que va a hacer que las acciones suban. No tenemos que especular que el próximo servicio que saque Amazon va a ser tan exitoso como Amazon Web Service y no será un fracaso como su teléfono móvil. No hay espacio para la especulación cuando hablamos con Bitcoin en términos tecnológicos, porque incluso depreciado, los bloques se seguirán minando cada 10 minutos. Todos podremos seguir revisando la blockchain de manera transparente. Seguirá siendo resistente a la censura, mientras esta censura va a ir en incremento, sobre todo en temas de dinero. Esto ya es una realidad en todos los países. La oferta seguirá siendo limitada a 21 millones, mientras que cualquier otra divisa que se te ocurra va a tener un mayor circulante que en este momento que lo estamos platicando. ¿Es el precio tan importante con respecto a lo que respalda a la acción commodity o en este caso a Bitcoin? Y eso sin irme a los extremos, porque siendo así, ¿qué activo podría haberle ayudado a las personas que estuvieron en los desastres políticos que vimos en los últimos años, en donde estallaron guerras, tomaron países enteros, bloquearon retiros bancarios, vaciaron cajeros automáticos? No hay ningún otro más que Bitcoin. De hecho, el propio, ¿quién fue? Peter Schiff, si no me equivoco, el que ha hecho un montón de marketing con su persona vendiendo la idea de que Bitcoin es una estafa, esta misma persona dijo que ojalá pudiera utilizar Bitcoin para pagarle a sus inversionistas cuando le bloquearon su dinero los bancos. Entonces, Bitcoin, como te puedes dar cuenta, satisface una necesidad y es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, porque ante el segundo caso vamos a terminar buscando un activo resistente a la censura y ya lo vamos a encontrar en manos de quienes podrían pedirte lo que quieran por ello. Lo vimos por ejemplo apenas en Nigeria, en donde el precio de Bitcoin ya estaba nuevamente por los $60,000, mientras en nuestros mercados estaba en 23,000. ¿Por qué? Porque había una necesidad, y pensar que esta necesidad ya no va a existir en el futuro sería confiar en que ya no va a haber hiperinflaciones, que ya no va a haber eventos políticos cuestionables, guerras lamentablemente, corralitos o decisiones gubernamentales de aspecto dictatorial. ¿Tú confiarías en que esto va a dejar de existir en el mundo? Y si tienes un activo que ofrece una solución alternativa o salida al respecto y que nadie lo puede parar, ¿cuánto crees que valga ese activo? Y ese activo se llama Bitcoin. Se puede seguir hablando al respecto, por ejemplo, podríamos irnos al tema de la minería también y qué pasaría si el precio de Bitcoin se desploma tanto como para que el incentivo de los mineros desapareciera, pero creo que esto lo vamos a dejar para un próximo episodio, ¿te parece? Porque seguro que da mucho de qué hablar y así lo podemos profundizar con calma. Por ahora, eso sería todo, muchas gracias y hasta mañana.